Tercera disciplina espiritual: memoriza la palabra de Dios. Siempre comenzamos con una reflexión, y entonces quiero que medites un momentico antes de entrar en esta palabra para reflexionar acerca de, imagínate que te caen en un asalto, llegan las personas y dos o tres personas que de pronto te asaltaron y tú no estás preparado. ¿Cómo reaccionarías en esa situación? Ahora déjame ponértela un poquito más delicada. Si ese asalto es espiritual, una situación espiritual que está llegando a tu vida, no estás preparado para responder, ¿qué harías tú en ese caso? Bueno, de eso se trata lo que vamos a estar viendo hoy. Nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente en caso de cualquier circunstancia que nos llegue. Por eso estamos formándonos. Todos los domingos estamos viendo más elementos que nos permitan estar preparados. Por eso debemos memorizar la palabra de Dios. Y dentro de esta meditación, quiero que me acompañes en la lectura de este pasaje bíblico. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Segundo, versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Perfecto. Obviamente, después de ayunar tanto tiempo, el cuerpo pide comida. Versículo 3, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mira que el enemigo, la primera tentación es: a ver, demuestra que tú eres hijo de Dios, y si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros? Mira lo que dijo el Señor Jesús, versículo 4. Pero Jesús le respondió: escrito está. Observa, Él está usando la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes dónde está eso? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Así que nuestro Señor sabía lo que estaba escrito en la palabra de Dios en Deuteronomio, y eso fue lo que declaró. ¿Sabes tú qué quiere decir? ¿Qué es lo que está escrito en Deuteronomio 8:3? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso le estaba diciendo: no voy a hacer eso, porque yo también vivo de todo lo que me dice mi Dios. Exactamente. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez le está diciendo que si es hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Sabe dónde está escrito esa palabra? Que ahora es el diablo el que la está recitando. Como vio que Jesucristo le respondía con la palabra de Dios, ahora él quería tentarlo a que desde esa parte alta se lanzara, porque escrito está también, dijo el diablo, que a sus ángeles mandará para que te guarden y que tu pie no tropieza. Esa parte está en el Salmo 91, que muchos de nosotros no lo sabemos. Eso quiere decir que hasta el diablo también se conoce la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Cómo respondió? Miremos en el versículo 7. Jesús le contestó: también está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Otro versículo que nuestro Señor Jesús sabía de memoria y que en ese momento de tentación lo declaró: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Le está ofreciendo todo el gobierno del mundo si Jesús se postra y adora a Satanás. Mira lo que dijo el Señor, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Mira, 3 veces
en 3 intentos de tentación, escrito está. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabes dónde está escrito eso? También en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, al igual que en el capítulo 10, versículo 20. Entonces, observa cómo en esta guerra espiritual usaron fue la palabra de Dios. Por un lado, Jesús para repeler el ataque, usando la palabra de Dios. Habló de Deuteronomio y también se habla de los salmos, el Salmo 91. ¿Cuántos versículos te sabes tú de memoria? ¿Ves por qué es importante memorizar la palabra de Dios? Versículo 11: el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Amén. Señor bendito, te pedimos que esta palabra que hemos leído alimente nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento y cumpla todo aquello para lo cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Así que, ¿se dieron cuenta? Escrito está. Y el Señor Jesús declaró de memoria lo que estaba escrito en la palabra de Dios, y esa fue la manera para batallar contra el enemigo que lo estaba asediando. ¿Por qué deberíamos memorizar la palabra de Dios? Bueno, aquí ya vimos un punto para batallar cuando viene la acechanza del enemigo. Pero tú y yo deberíamos memorizar la palabra de Dios como algo que nos va a alimentar, que nos va a bendecir, que nos va a fortalecer. Y vamos a estar viendo algunos puntos de por qué memorizar la palabra de Dios. Ten en cuenta que nosotros siempre estamos sujetos al asedio de los 3 grandes enemigos del cristiano. ¿Recuerdan? El mundo, Satanás, la carne. El mundo con todo el montón de cosas con que nos asedia, la gente que nos habla, internet, modas, tendencias, mentiras, de todo. Ese es uno. Satanás, aquí lo vimos. A ver si eres hijo de Dios, y nos habla y nos insiste para que caigamos en pecado, en maldad. Y nuestra carne, porque a veces somos débiles nosotros también, y nosotros queremos hacer el mal porque estamos en un cuerpo que está caído. Y mientras estemos en esta tierra, el corazón siempre va a buscar que hagamos cosas que no corresponden. Entonces, 10 razones por las cuales deberíamos memorizar la palabra de Dios. Primera de ellas, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Toma nota. Primero, porque la palabra de Dios es poder. ¿Recuerdan cómo fue la creación? Precisamente fue por medio de la palabra de Dios. Imagínate cuán poderosa es la palabra de Dios. Eso lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. No está puesto aquí, pero debemos memorizar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Y el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo la luz. Date cuenta ahí en esta parte. El Señor Dios Todopoderoso dijo: sea la luz. Declaró la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Hubo luz. ¿Ves el poder de la palabra de Dios? Bueno, aquí también tenemos otro versículo que nos habla del poder de la palabra de Dios. Está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Bárbaro. Aquí me está diciendo cuán poderosa es la palabra de Dios. Iniciando, es viva. La palabra de Dios es vida, viva. ¿Eso qué quiere decir? Que en la palabra de Dios hay vida, que es con la palabra de Dios que creó Dios todas las cosas. La palabra de Dios es tan viva que uno puede leer un versículo varias veces y siempre cambia según la condición. Siempre nos está hablando Dios.
Es a través de la palabra de Dios que también nosotros nos fortalecemos. Me trae vida. Cuando yo me siento triste, cuando hay angustia, abro la palabra de Dios y inmediatamente el Espíritu Santo me da vida, me levanta. La palabra de Dios entonces es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que cumple todo aquello para lo cual Dios la envía. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que Dios tiene su palabra para que haga todo para lo cual Él la envió. Con la palabra de Dios, Jesucristo, ¿qué hizo? Calmó tempestades. Mira cuán eficaz es. Con la palabra de Dios sanó enfermos. Con la palabra de Dios dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Con la palabra de Dios tú y yo tenemos poder para vencer. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Y es la palabra de Dios la que nos ilumina cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Ahí dice que discierne, juzga las intenciones del pensamiento y del alma. Y de pronto yo voy a hacer esto porque realmente lo quiero hacer, porque hay algo detrás de eso. La palabra de Dios es tan poderosa que lo aclara. De pronto hay malas intenciones en cosas que yo quiero hacer, pero leo la palabra de Dios y me levanta. Tremendo, tremendo el poder de la palabra de Dios. Entonces ya vimos una primera, es poder de Dios. Veamos la segunda. Nos guía en nuestro camino en la vida. Si tú quieres saber cómo caminar en la vida, lee la palabra de Dios, ella te guía. Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Eso de qué me habla? De que muchas veces yo tengo que tomar decisiones, no sé qué hacer. La palabra de Dios es esa lámpara que me ilumina. No hagas esto, toma este rumbo, ve hacia allá, evita esto, no corras, piensa, analiza, todo. La palabra de Dios definitivamente es espectacular para iluminarme en tomar decisiones. Les quiero compartir, una vez tenía en la universidad que presentar un examen. Era un viernes, alrededor de las 6:30 de la tarde que tenía la materia, y yo hablé con el profesor y le dije: mira, es que tengo un viaje a Medellín, preciso, es toda la semana, regreso el viernes, pero la verdad no sé si alcance a llegar para el examen, quiero que me excuse. Entonces él me decía: bueno, no, tranquilo, si alcanza a llegar, perfecto, si no, ahí miramos qué se puede hacer. Y yo: bravo, gracias. Mira, en el trabajo todo transcurrió de manera normal, también que muy a las 2 de la tarde ya estaba tomando vuelo para Bogotá y listos, buenísimo todo. Debía estar llegando al aeropuerto y luego la espera, bueno, viajaría alrededor de las 4 de la tarde. Ok, listos. Y yo iba en el avión, estaba leyendo la Biblia y de pronto aparece un versículo ante mí. Cuando yo estaba pensando, bueno, voy a llegar temprano, de pronto ni voy a la universidad. De pronto sencillamente voy a decirle al profesor: profe, qué pena, pero no llegué a tiempo, entonces ¿será que me haga alguna prueba supletoria? Y yo me entero qué fue lo que les preguntaron a los otros y me preparo más tiempo, etcétera. Estaba leyendo la Biblia y de pronto vi ante mí este versículo de Romanos 10:17. Mira lo que dice, de Romanos 13:12. Mira lo que dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Cuando leo eso, desechemos las obras de las tinieblas, como quien dice: no hagas eso, no mientas, echa fuera las obras de las tinieblas. Si estás a tiempo, puedes llegar y presentar la evaluación. Yo creo que aquí no hay nada que hacer, tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Aunque tengo la excusa para no ir, voy a hacer caso. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Vayamos, hagamos lo que nos está pidiendo, lo que debe ser lo correcto. Y eso hice. Llegué, cogí taxi a la universidad con mi maleta, llegué allá, profe, ya alcancé a llegar, hice la evaluación, me fue muy bien. Mira, la palabra de Dios
nos guía en nuestro camino a la vida. Interesante, ¿no? Y también nos llena de fe, que es el punto número 3. Mira lo que dice el punto número 3 de por qué memorizar la palabra de Dios. Cuando la repetimos, nos llena de fe. ¿Sabes? La palabra de Dios te llena de fe. ¿Tú quieres crecer en la fe? Lee, memoriza la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:17. La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene del oír, así que hay que repetirla y escuchar la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Así que cuando tú empiezas a memorizar versículos, tu fe empieza a crecer, porque ese versículo que estás memorizando te empieza a llenar la mente y el corazón y aprender más. Un ejemplo, esta mañana memorizando Génesis 1:1 en adelante, que dice la primera parte: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Recuerde, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y al repetir, en el principio, tiene razón, hubo un principio, como dicen los científicos hoy en día, por fin aceptaron que hay un principio. Y aquí está diciendo en el principio, antes que nada, Dios creó los cielos y la tierra. Perfecto, es Dios quien creó los cielos y la tierra. Y de tanto repetir, todo eso ya toma una verdad en mí y empiezo a aumentar mi fe. Así que cuando ya hable con alguien, no, que Dios no existe, que todo fue producto de una explosión, no es cierto. La palabra de Dios dice, y ahí es cuando uno declara como Jesucristo: escrito está. Yo le podría decir: escrito está, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Wow, ya es suficiente, esa palabra es suficiente. No hace falta que yo meta más argumentos, la palabra de Dios es poderosa. Así que mira ese tercer argumento, lo valioso que es. La palabra de Dios, cuando la repetimos, nos llena de fe. ¿Sí estamos aprendiendo? Eso es lo importante, que podamos poner por obra todo esto que estamos aprendiendo. Mira, en estos 3 puntos ya podemos sacar una primera enseñanza. Enseñanza número 1: memorizar versículos de la Biblia es una disciplina espiritual poderosa, porque nos permite tener en nosotros la palabra de Dios en el corazón. Imagínate, dentro de ti mismo. No siempre podremos llevar la Biblia con nosotros, y eso nos ayuda a estar preparados ante los ataques del enemigo, a guiarnos al tomar decisiones, y nos llena de fe al repetirla. Memoriza la Biblia, amén. Ese mensaje es para ti. Aprovecha y no digas que no, es que no tengo memoria. Sí, es cuestión de insistir. La memoria es como un músculo, entre más tú lo ejerzas, mejor te va. Entonces, una vez, otra vez, repita. Yo creo que muchos ya aprendieron lo que dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De tanto repetirla ya se la memorizaron. Dense cuenta. Así que hagámoslo. Punto número 4 de por qué memorizar la palabra de Dios: es el arma espiritual que se conoce como la espada del Espíritu. Eso fue lo que hizo Jesús en esas 3 tentaciones que le hizo el diablo. Él la usó como la espada del Espíritu. Eso dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 6:17. El apóstol Pablo explicándole a los efesios, dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí lo que está diciendo entonces es: mira, usa la palabra de Dios como una espada. ¿Sabes? Esa es la espada del Espíritu. Por eso es que estamos hablando que es una disciplina espiritual. Memoriza la palabra de Dios para que puedas atacar. ¿Sabes para qué sirve una espada? Cuando uno ve los duelos en esas competencias olímpicas, espadistas, la espada sin duda sirve para atacar. Si toca al otro y se supone que fuera una espada real, pues le haría su rajadura, en fin. Pero también sirve para defensa. Cuando una persona manda el sable, el otro con la misma espada lo tuerce, lo manda para un lado, lo manda para el otro. No puede penetrar a mí porque con la misma espada defiendo
arriba, abajo, donde sea. Entonces mira, hay una doble función de la espada: defensa y ataque. Espiritualmente hablando, cuando nos ataca el enemigo, la usamos como defensa. El Señor Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Ahí estaba en defensa. De pronto un ataque sería: vete, Satanás. Y nosotros podemos aprender muchos versículos que nos ayudan de defensa. De todas las acechanzas del enemigo tenemos que usar la palabra de Dios y nos defendemos. Un cuarto punto es que nos llena de valentía. Así como sirve para nuestra defensa, también sirve para infundirnos valentía. Hay momentos en los cuales uno se siente apocado, acobardado, que no tiene aliento. Quizás a veces se levanta uno: no quiero enfrentar las cosas que tengo que hacer hoy, y entonces como que no puede moverse. Lee la palabra de Dios. Estamos viendo que te llena de valentía. Mira lo que dice Josué 1:9. Dice: ¿no te lo he ordenado? ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es la palabra de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Debemos ser valientes. Así que cuando tú te sientas atemorizado, lee la palabra de Dios. Memoriza ese versículo. Todos deberíamos memorizarlo. Hay muchos versículos que deberíamos memorizar. Entonces, cuando te levantes así, apocado, lee Josué 1:9. Ojalá lo memorices. A mí me pasó una vez, estaba en la empresa. Recuerdo que teníamos una situación de abogados. Yo tenía una acusación. Ustedes saben que cuando se meten con abogados, eso es una disputa. Yo me sentía: no, otra vez vienen los abogados, me dijeron que tengo que reunirme con ellos. Ay, no me gusta nada de esas cosas. Se siente uno como débil. Pero recuerdo que estaba ahí y la palabra de Dios llegó a mi mente. Josué 1:9, precisamente: ¿no te lo he ordenado? Yo estaba en silencio antes de esa reunión y recuerdo esa palabra porque la tenía memorizada. ¿No te lo he ordenado yo? Sí, Señor, tú me lo has ordenado. Esfuérzate y sé valiente, sé fuerte y valiente. Yo: sí, Señor, no quiero, pero te voy a hacer caso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Yo pensé en ese momento: Señor, la verdad me siento cobarde, pero voy a hacerte caso, te tengo que hacer caso. En tu nombre me voy a levantar y voy a ir. Ya que llegó la hora de la reunión, y yo por dentro apocado, por fuera: muy bien, buenas tardes, reunámonos, ¿qué hay que hacer? Y todo, de verdad, obedeciendo al Señor. ¿Y sabes qué pasa? Sencillamente Dios me bendijo y finalmente ese caso lo ganamos. Es más poderoso el Dios que tú y yo tenemos, y la palabra de Dios siempre nos insta a lo mejor, y es lo que tú y yo tenemos que hacer: obedecerla. Pero para eso memoricemos, para que también nos ayude cuando no tengamos salida, cuando estemos acorralados, cuando estemos apocados, como en este caso. Amén. ¿Sí seguimos aprendiendo? Muy bien. Un sexto punto: nos brinda ayuda en la debilidad. Cuando tenemos tentación a hacer el mal, recuerden, la carne siempre estará asediándonos a que busquemos el mal. No, váyase a tomar con los amigos. No, ya está bien, ya hoy es viernes, ya váyase a parrandear. No, salga a tomar, salga a hacer lo que sea. En fin, un montón de cosas. La carne asediando. Tú te sientes débil. O inclusive el mundo pregona: no, salgamos, no, disfrutemos, te lo mereces, es tu vida, aprovecha. El mundo siempre con mensajes que hagan lo que sea, menos que busquen a Dios. Y obviamente Satanás también: sí, yo debería salir, sí, yo debería irme, sí, yo debería, he trabajado mucho, bla, 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 bla. Para que entonces se siente uno tentado, se siente uno débil. ¿Qué pasa? Ahí está la palabra de Dios. Memorízala y ella te va a ayudar a que salgas de esa tentación. Mira lo que está escrito en 1 Corintios 10:13. Dice: no les ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea común a los hombres. ¿Sabes qué está diciendo? A veces yo creo que soy el más tentado. No, es que esta tentación preciso con esa persona o con esa situación, eso solo me ocurre a mí. No, no te lo creas. Mira lo que te está diciendo la palabra de Dios. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, como a ti te ha pasado a muchas personas. Dice, sigue diciendo la palabra de Dios: fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. ¿Sabes? Hay un Dios que está contigo. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Él te va a ayudar y Él no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Cuando tú estás con esa palabra en tu corazón, dices: no, ya no hay ninguna tentación que me pueda vencer, porque Dios está conmigo. Y aquí me lo está diciendo claramente. ¿Te das cuenta cómo te puedes llenar de valentía? ¿Te das cuenta cómo puedes vencer la tentación? Y termina aquí diciendo: sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. A fin de que puedan resistir la tentación. ¿Recuerdan lo que pasó con José? José era esclavo en Egipto y de pronto la mujer de Potifar quería tener relaciones con él, así que lo acosaba y lo acosaba. Llegó un momento en el cual esta señora mandó que salieran todos, se quedó solo con José, lo cogió de los vestidos. Y José, ¿qué hizo? Resistió la tentación, salió corriendo, no importó dejarle los vestidos a ella y salió corriendo, huyendo. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Eso fue lo que hizo José. Mandó la salida, correr. Pues si esa era la única salida, correr. Y muchas veces tal vez tú y yo tengamos que tomar esa salida, correr. No importa lo que digan los demás, corre, escapa por tu vida. Pero Dios te da la salida para que puedas vencer en cualquier situación de tentación y debilidad. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que siempre nos guía, que siempre nos ayuda. Bien, ya vimos esa sexta razón de por qué memorizar la palabra de Dios. 7 nos enseña para la vida. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos saber qué hacer en tal situación, en otra? No necesariamente en tentaciones, no necesariamente en ser valientes, pero cómo comportarme en la vida. Y mira lo que está en Proverbios 4:23. Memorízala. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brota las fuentes de la vida. Los manantiales, me equivoqué, pero estoy memorizándolo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Cuando tú sientes que de pronto tienes necesidad de algo que no está bien, tu corazón te está diciendo: haz eso, llámalo, llámala, búscale, lee. Y empieza uno de pronto a recordar situaciones que no son agradables. Tú declaras esa palabra y te está diciendo: con toda diligencia guarda tu corazón. ¿Sabes qué quiere decir con toda diligencia? Anticípate a los hechos, no esperes que las cosas ocurran. ¿Quieres llamar? No, aléjate. Te están sonando el teléfono preciso, esa persona que quiere hacerte daño, el mal. No, ya mismo, fuera. No busques, guarda tu corazón, guarda tu corazón. No permitas que por culpa de una debilidad tengas que caer, tengas que estar en derrota, otra vez volver al pecado, otra vez volver a lo mismo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Eso quiere decir que Dios te quiere ver a ti siempre fiel, sonriente, alegre, calmado, no en derrota, no triste, no pagando unas consecuencias solo por no cuidarte, por no guardar tu corazón. Así que por eso nos enseña para la vida. Si seguimos aprendiendo, muy bien. 8ª razón, nos consuela. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido afligidos por una situación que nos ha pasado? No, me echaron de trabajo, no, se me perdió tal cosa, no, me ocurrió tal cosa tremenda, y entonces se siente uno desconsolado. Y entonces me recuerda uno Romanos 8:28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Y entonces al pensar en ese versículo, mi corazón se llena de alegría. Tienes razón. Todo esto será para algo bueno. ¿Por qué? Porque yo soy escogido de Dios, porque yo estoy en el plan de Dios, porque yo he sido llamado conforme a su propósito. Por lo tanto, ya no tengo duda, ya no me siento mal. Dios está permitiendo esto por alguna circunstancia, por alguna razón. Mira cómo te consuela. Ustedes ya saben tantos ejemplos de situaciones que ocurren. Alguna vez me pasó a mí, tuve una estrellada, un vehículo iba a toda velocidad, se pasó el rojo y se estrelló conmigo. Yo venía de la iglesia, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo? Pero nunca dije nada, no dije nada contra Dios. Yo no entiendo. Ahora pagar grúa, ahora ir a jueces y un montón de cosas. Y cuando menos llamé entonces en esa noche a la casa, le dije, me acabo de estrellar, pero no se preocupen que ya veo yo cómo salgo. Y muy grave y todo, esa alarma que genera una llamada alrededor de las 8:30, 9 de la noche. Yo, no, tranquilos que ya yo miro cómo se resuelva, pero quería que supieran porque pues no vaya a llegar temprano a la casa. Y después me enteré que en la casa había habido una discusión, una pelea tremenda en ese momento, que la cosa era bien grave, tan delicada, que si no hubiera sido por esa estrellada y que se paró todo como así, Rafael, ¿qué le pasó? Y toda la cosa, seguro que pasa algo grave. Y después decía, Señor, si esa estrellada fue para evitar algo mortal, bendito sea el Señor. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amén. Ese es un buen mensaje y eso nos llena de consuelo cuando estemos en situaciones tristes. Veamos la novena, nos empodera. Cuando tú necesitas sentirte empoderado, cuando tú necesitas sentirte dispuesto para batallar, para salir adelante. Mira lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, quienes no se han memorizado ese versículo, está fácil. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, ¿qué quiere decir ese versículo? Ahí Pablo está hablando de que él ha atravesado por diversas circunstancias, por oposición, y él dice: sé vivir en pobreza o en riquezas, en comodidades, en incomodidades, con hambre o sin hambre. Pero, y lo dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? Esa palabra entonces nos ayuda a nosotros, nos empodera a mantenernos firmes aún en medio de cualquier situación. Estoy pasando por una situación crítica, tranquilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me saca adelante. De pronto no pude almorzar, de pronto ha pasado varias horas sin poder estar bien. Tranquilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él me ayuda. Y yo he sentido cuando en situaciones donde de pronto las cosas se cortan, Dios me ha hecho fuerte, me ha ayudado a ser vencedor. Amén. Así que vamos para adelante. Y la última, nos llena de confianza. Mira lo que dice Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, dice el Señor Jesús. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que a veces uno dice, ¿por qué tantas tribulaciones? ¿Por qué le pasó a eso? ¿Por qué le pasó esta otra cosa? ¿Por qué mi familia esto? ¿Por qué a mí esto? Lo que sea. Ten confianza. Hay un Dios que lo sabe. Hay un Dios que controla todo. El Señor mismo lo dijo: en el mundo tendrán tribulación. No porque seas malo o bueno vas a tener tribulación. Todos. Pero saben, confíen. Recuerden esto, confíen. Yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra que a mí me llena de confianza, me llena de alegría y me permite que no me sienta mal. Amén. Muy bien. Bueno, con estos 10 puntos de por qué memorizar la palabra de Dios, veamos una segunda enseñanza. Mira, puesto que la Biblia es la espada del Espíritu, es decir, el arma espiritual por excelencia de defensa contra el enemigo, es necesario memorizarla. No siempre podremos llevar la Biblia con nosotros y muchas veces necesitaremos declarar con nuestra boca estos versículos que nos ayudarán en nuestra debilidad, que nos recordarán ser valientes y nos empoderarán en momentos críticos.
memoriza la Biblia. Y finalmente quiero dejar esta meditación para la semana. Pregunta: ¿tiene sentido estar desarmado espiritualmente ante tantos asedios del enemigo de la carne? ¿De verdad vale la pena andar uno desarmado espiritualmente? ¿Cierto que no tiene ningún sentido? Entonces prepárate, aprovecha tu tiempo y memoriza versículos bíblicos. Esto te dará una gran ventaja ante la adversidad y para ayudar a tus semejantes en sus dificultades. Memoriza la palabra de Dios. Amén. Un aplauso al que vive y damos gracias a Dios porque nos enseña. Siempre estamos aprendiendo.